fue gracia sublime. Amén. ¿Por qué no lo cantamos en esta mañana? Gracia sublime, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno, digno. Gracias sublime, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Oh,
Gracias, Señor, por lo que hiciste por nosotros. Vaya conmigo a la carta a los Efesios. La carta a los Efesios capítulo 5. Dice el pastor, voy a ser intencional con este mensaje. Sí, voy a ser breve. Yo sí soy breve. Bueno, pero no están los niños, así es que puedo extenderme, ¿no? Ahorita me tocó el privilegio de que no están los niños, La carta a los Efesios capítulo 5, vamos a leer del versículo 14 al versículo 16. ¿Ya lo tienen? La carta a los Efesios capítulo 5, versículos 14 al 16. Lo leemos juntos. Dice: por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de entre los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con cuidado cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Dios, te pedimos en esta mañana de tu guianza, de tu dirección, que hables a nuestra vida a través de tu palabra, Señor, que nuestro corazón, Señor, sea tierra fértil para tu palabra, Señor. Podamos atesorarla, podemos escudriñarla, Señor, y ponerla en práctica en nuestro diario vivir, Señor. Te pedimos por aquellos que no están, te pedimos que cuando vean este video tu palabra surta efecto también en sus vidas. Todos aquellos que nos ven de otros lados también, Señor, que sea una palabra de bendición para sus vidas. Anímanos y te pedimos, Padre, que nos retes en esta mañana con tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. El apóstol Pablo está constantemente exhortando a la iglesia a despertar, y no es mera coincidencia este mensaje. Creo que podemos expresarlo a ustedes que están aquí como familia pastoral. Hemos estado sintiendo carga por la iglesia. Se siente un adormecimiento en la iglesia espiritual, de tal manera que pues lo sentimos como una conformidad, ¿no? Estamos a gusto, estamos conformes, nos sentimos bien con lo que tenemos, con lo que hacemos, pero creo que el Señor nos está hablando a despertar. Necesitamos despertar como iglesia, ¿no? Entonces el apóstol Pablo constantemente está exhortando a la iglesia a despertar. En la carta a los Romanos, él escribe en Romanos 13:11: ya es hora de que despierten del sueño, pues nuestra salvación está ahora más cerca que cuando inicialmente creímos. Muchas veces el apóstol Pablo está incitando a las iglesias al despertar, ¿no? Él le ordena, por ejemplo, a la iglesia de Corinto que despierten y comiencen a vivir una vida piadosa. Él dice, por ejemplo, a la iglesia de Tesalónica, en 1 Tesalonicenses 5:6: así que tened cuidado, no durmamos como los demás, ni velemos, sino velemos y seamos sobrios. Entonces, durante las cartas del apóstol Pablo, él exhorta a las iglesias a que despierten. Despierta tú que duermes, en el versículo que leímos en la carta a los Efesios, describe al pecador que está durmiendo en la oscuridad del pecado e inconsciente de su condición perdida y destino trágico. Un pecador, mencionaba el predicador del campamento el único día que fui, me tocó escuchar este mensaje, y mencionaba: un pecador no le viene mal ni le viene bien si él hace cosas malas, no siente nada. Pero uno que ya escuchó el mensaje, que ya se acercó a Dios y que cometió pecado, obviamente viene la pesadez a nuestra vida. Viene el redarguir del Espíritu Santo de: hey, te equivocaste, pecaste. Y hay un pesar en nuestra vida, de tal manera que, decía el pastor, nos llama a reconciliarnos, a arrepentirnos, a confesar nuestros pecados y a venir a los pies de Cristo y decirle: Señor, perdóname, me equivoqué. Entonces, el pecador no tiene sentido de esta situación, de estar así en la oscuridad del pecado. Dice: levántate de los muertos, es una invocación al arrepentimiento, un llamamiento para apartarse de los caminos del pecado que te llevan a la muerte. A medida que analizamos más este versículo, llegamos también a la conclusión de que despierta tú que duermes significa levantarse de un estado de sueño y falsa seguridad. El sueño y la muerte son representaciones impresionantes del estado en que las personas se encuentran. En el sueño estamos, aunque vivos,
insensibles a cualquier peligro que pueda estar cerca, y eso lo experimentamos todas las noches. Por más que digamos, no, es que yo a cualquier ruido me despierta, cuando estamos dormidos no nos damos cuenta de nada. Perdemos el sentido de lo que está alrededor de nosotros, y aunque tengamos un perrito escandaloso que si pasa un gato empieza a ladrar, ¡ay, ahí se metió alguien a robar! No, cuando estamos en sueño profundo perdemos el conocimiento de todo, incluso del peligro, y es lo que estaba mencionando ahorita, ¿no? Dios a través de su palabra nos está diciendo a nosotros como iglesia: despiértame, estás durmiendo, la muerte está a nuestro alrededor. Hay que despertar y dejar que el Espíritu Santo exponga las cosas que están mal en nuestra vida, porque a veces estar dormidos es, pues estoy a gusto con lo que hago, voy a la iglesia todos los domingos, fui al campamento toda la semana, asisto a las actividades femeniles, a los jóvenes, a los niños cuando hacen escuelita bíblica. Pero el despierta va más allá de participar nada más en la iglesia, va de acuerdo a nuestra vida espiritual. A veces estamos cómodos con venir simplemente los domingos y abrir nuestra Biblia 2 horas y regresar a casa, y llegamos y metemos la Biblia al librero y no la volvemos a ver hasta el próximo domingo. Y estamos cómodos con eso, estamos dormidos. Necesitamos despertar, iglesia. Debemos despertar, y entonces Jesús, como dice este versículo, brillará. Dice: despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Debemos dejar que Jesús brille a través de nosotros. Encontramos en la Biblia algunas menciones de personajes bíblicos que estuvieron dormidos o se durmieron y hubo consecuencias. ¿Se acuerdan cuando el Señor se llevó a sus discípulos al monte a orar? Cuando regresó, ¿qué estaban haciendo? Estaban durmiendo, y va y les llama la atención y se vuelve a ir y regresa, ¿y cómo los encontró? ¿Y qué les dijo? ¿No habéis podido velar aunque sea solamente 1 hora? Y los reprende. Tenemos otro ejemplo muy conocido. Vaya conmigo a la carta de los Hechos, al libro de los Hechos, perdón, no es carta. Hechos capítulo 20, yo creo que ese ejemplo lo conocemos todos. Hechos capítulo 20, del versículo 9 al versículo 12. ¿Ya lo tiene? Hechos capítulo 20, del versículo 9 al versículo 12, dice: y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del 3er piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. El estar dormido trae consecuencias. Este muchacho, no sé si era como el pastor que se aventaba 2 horas de predicación, pero dice que estaba predicando hasta el alba. Imagínense, toda la noche hasta que amaneció, una predicación de toda la noche. Gracias a Dios. Amén. Hoy no va a ser así, no va a ser hasta el alba, va a ser nomás un ratito. Pero hubo consecuencias. Este muchacho se durmió, cayó del 3er piso y murió. Cuando despertamos, cuando hay un despertar en nuestra vida, suceden cosas asombrosas, como fue el milagro de este muchacho. Estaba muerto, pero revivió, resucitó, ¿no? Volvió a vivir, volvió a la vida. Llega un momento en nuestras vidas cristianas, hermanos, que caemos en una conformidad, y mis sobrinos dicen: estás en una agusticidad. Eso dicen mis sobrinos: estás en una agusticidad. ¿Qué agusticidad? Algo que estás muy cómodo, estás sentado, estás tomando una bebida fresca en el calor, y qué agusticidad. Llega un momento en nuestra vida cristiana que caemos en una agusticidad. Estoy bien con ir a la iglesia cada 8 días. Estoy bien con no leer mi Biblia durante la semana hasta que el pastor me dice abran su Biblia. Estoy bien, estoy a gusto. Y tenemos que despertar, porque el estar dormidos es síntoma de peligro. No debemos dormirnos en nuestros laureles. Tenemos un dicho mexicano: camarón que se duerme, se le hace taco, se lo lleva a la corriente. Cristiano que se duerme,
se lo lleva al cucuy. Yo le puse el cucuy porque no quise decir otra palabra, ¿no? Se lo lleva al cucuy. Muchas veces, por ejemplo, cuando tenemos nuestro tiempo de lectura, muchos acostumbramos a hacerlo en la noche. Y pues cometemos ese error, ¿no? Porque tenemos días cansados en el trabajo, jornadas largas, y llegamos y decimos, es que es el único tiempo que tengo libre para pasarlo con el Señor. Y empezamos a leer y el sueño nos gana y ya no hubo lectura, ya no hubo tiempo con el Señor. Y al día siguiente vuelve la misma jornada, llegas en la noche, ahora sí voy a leer, y llegas igual de cansado o peor porque ya se te acumuló el lunes y ya es martes, y así se te va acumulando a tal manera que el sábado lo voy a usar para descansar. Ya busqué al Señor toda la semana. Y es mentira, no hubo una búsqueda real, una intimidad real con el Señor, ¿no? Entonces, debemos de buscar pasar tiempo con Dios y despertar. Cuando la palabra de Dios viene a nuestras vidas, lo hace con la intención de producir una reacción. ¿Qué es lo que pasa cuando ponemos la alarma para el día siguiente? ¿Qué provoca esa alarma en nosotros? Una reacción. Está sonando la alarma, ya es hora de levantarme porque tengo que ir a trabajar. ¿Qué pasa si no llegamos a trabajar? Hay consecuencias. Se te descuenta el día, te llaman la atención. Acá donde yo trabajo se acostumbran las actas administrativas. Entonces después de 3 actas administrativas es descanso de 3 días sin goce de sueldo. Y una frase que tiene el jefe ahí es, de seguro has de tener mucho dinero porque no te importa si te descansamos 3 días. Pero pues 3 días de sueldo ya pegan en nuestras finanzas, ¿no? Entonces, el estar dormidos causa consecuencias. El despertar causa una reacción, que vamos a ver un poquito más adelante. Tengo otro ejemplo aquí. ¿Qué pasa, qué ocurre o por qué se duermen nuestras extremidades? ¿Le ha tocado? Que empieza a sentir hormiguitas en el pie, ¿por qué? En la mano, en el brazo, ¿por qué? Porque se quedan en una posición en la que no se mueven, se quedan estáticas, y cuando tendemos a moverlas empieza el hormigueo y hasta alguien nos toca y sentimos como cosquillitas, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos en una posición estática, no nos estamos moviendo, y cuando tendemos a mover esa extremidad, cuando causa una reacción de decir, hey, ya la tiene. Yo acostumbro a dormir con una mano abajo de la almohada y a medianoche cuando me levanto pues causa ese hormigueo de decir, ay, se me durmió el brazo. ¿Por qué? Porque ya pasó mucho tiempo en esa posición. Entonces, como cristianos, llegamos a sentirnos conformes en estar en una sola posición. Y tenemos que reaccionar. Tiene que haber una reacción en nosotros como cristianos. Tenemos que despertar. Dice Isaías 52, 1 y 2, despierta, despierta, vístete de poder, oh Sión. Vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Sacúdete del polvo, levántate y siéntate, Jerusalén. Suelta las ataduras de tu cuello, cautiva hija de Sión. Aquí menciona 2 reacciones que tiene o que debe de tener la ciudad del pueblo santo, ¿no? Dice, sacúdete del polvo, levántate y siéntate. 2 reacciones que hace, que manda llamar aquí en el profeta Isaías, ¿no? La cuestión es que si estamos dormidos, entonces no cumplimos el propósito por el cual hemos sido llamados. El propósito por el cual hemos sido llamados no solamente es ser salvos y tener la vida eterna, es compartirle a otros de Cristo, es hablarle a alguien más que está a tu lado, en tu misma casa, en tu escuela, en tu trabajo, es traer salvación a esas personas. Nosotros no podemos salvarlos, pero podemos compartir el mensaje de salvación. Eso es lo que tenemos que hacer. Juan 10:10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Menciono este versículo porque cuando una presa, sea venado, sea ciervo, sea conejo, sea gallina, lo que sea, está dormida, ¿qué hace el depredador con ella? Hace estragos de su vida. Cuando una presa, cuando un ciervo, algo, podríamos decir una cría de un becerro, lo que sea, está dormido, llega un leopardo, llega un tigre, llega un león, va a hacer estragos de su vida.
¿Por qué? Porque está dormido, no está alerta. Eso pasa con nosotros como cristianos. El enemigo está al acecho de nuestra vida. Cuando nos dormimos en nuestros laureles como cristianos, el enemigo hace estragos de nuestra vida, de nuestra familia y de nuestra iglesia. Entonces debemos de despertar y estar alertas. La palabra de Dios revela nuestra condición. Si Dios dice levántate, es indicativo de que estás sentado. Si dice que tomes la espada, indica que estás desarmado. Así que podemos notar que Dios habla a un pueblo que está en profundo sueño, pues no solo le dice despiértate, sino que le repite varias veces. De modo que dependiendo la palabra que recibas de ella, va a poner en evidencia cuál es nuestro estado. A veces leemos cosas en la Escritura que nos llegan, nos pegan, sea para llamada de atención, sea para un momento que a lo mejor que estamos pasando de tristeza, el Señor nos reconforta con su palabra, pero también el Señor nos reta a través de su palabra. Y cuando dice este versículo, despiértate tú que duermes, es, ¿qué estoy haciendo yo? Mencionaba el pastor en los mensajes pasados parte de su testimonio de por qué se movió a Baja California. La verdad estábamos muy cómodos, muy a gusto. Yo como hijo de pastor puedo decir no me faltaba nada. Yo estaba a gusto en una metrópoli tan grande como Guadalajara, ¿no? Pero no estábamos haciendo nada para el Señor. Y les puedo contar testimonios así muy breves. Nosotros al tener dos iglesias, una al sur y una al norte, nuestro domingo era a partir de las 8 de la mañana, nos levantábamos, teníamos la cultura o la disciplina de no prender la televisión en los domingos. No desayunábamos, bajábamos a la iglesia porque la casa estaba en el segundo piso, bajábamos a la iglesia, terminaba el servicio, en el trayecto a la segunda iglesia que estaba al norte, comíamos algo en el camino, llegábamos a la segunda iglesia, pero la segunda iglesia era una carpa de circo, antes de que fuera un edificio. Entonces teníamos todos los instrumentos y las sillas guardadas en una bodeguita, y era todos los días llegar, sacar instrumentos, limpiarlos, sacudirlos, conectarlos, ecualizar, acomodar las sillas, regar porque era un pedazo de tierra. Empezaba el culto, terminaba el culto a las 8 o 9 de la noche y era recoge las sillas, guárdalas otra vez, quita todo el equipo de sonido, instrumentos, guárdalas otra vez y vamos el trayecto a la casa otra vez. Llegábamos a la casa a las 12, 1 de la mañana y el lunes empezar actividades de escuela. Eso fue por muchísimos años, 16 años, cada domingo. Y usted podría decir, no, es mucho trabajo. No estábamos haciendo nada para el Señor. A lo mejor en trabajo físico usted puede haber dicho, no, 16 años haciendo eso, pues yo me muero, ¿no? Se nos hizo una costumbre, un estilo de vida, de tal manera que el Señor nos tuvo que llamar la atención. No estás haciendo nada. Entonces, hay veces que llegamos a ese estado de comodidad y usted puede decir, pues es que yo estoy a gusto así. Bueno, el llamado del Señor es despierta tú que duermes y te alumbrará Cristo. Y la luz de Cristo no solamente te alumbra a ti. Si tú prendes una lámpara, no solamente te alusas tú personalmente, sino que alusas a las personas que están alrededor, que también pueden ver la luz de Cristo. Recuerdo la palabra que Dios le da a Israel diciéndoles, a los egipcios que hoy te persiguen, nunca más volverás a ver. Es una profunda liberación la que Dios hará en tu vida. Despídete de esa opresión porque nunca más tendrá poder sobre ti o los tuyos. El diablo así te quiere, que estés en un estado de comodidad, sin moverte, sin hacer nada por las almas perdidas, sin hacer nada a lo mejor en tu iglesia. Así te quiere el enemigo, así estás bien, no te muevas, tranquilo. Tú asistes todos los domingos, no pasa nada. Pero cuando tú empiezas a mover una de sus extremidades y dices, ya me cansé de estar cómodo en esa posición, el enemigo empieza a atacar tu vida. Tenemos ese ejemplo y lo hemos expresado muchas veces. Cuando mi abuela le hablaba a mi papá, oye hijo, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo va todo ahí en la iglesia? Bien. Preocúpate. Le decía a mi abuela, preocúpate. ¿Por qué? Porque no estás haciendo nada. Pero cuando le hablaba y, ¿cómo estás, hijo? No, mamá, fíjate que tengo muchos problemas. Qué bueno. Gloria a Dios, le decía. Porque entonces estás haciendo algo para el reino de Dios.
Cuando usted dice, no, es que no sabes, tengo muchas luchas, qué bueno, es porque estás haciendo algo correcto para el reino de Dios. Pero cuando estás estático y dices, no, todo va bien, entonces preocúpate, porque entonces ya llevas un estado de adormecimiento en tu vida espiritual. Dios a través de su palabra está diciendo a la iglesia, despierta, despierta, estás durmiendo. Debemos despertar y dejar que el Espíritu Santo exponga las cosas que están mal en nuestra vida. Y entonces Jesús podrá brillar a través de nosotros y disipar las tinieblas, porque el Señor es la luz y la luz elimina la oscuridad. Juan 8:12 dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El Señor puede reflejar esa luz a través de ti para que alumbre a otros. Entonces ya no tenemos que estar dormidos. Mencionaba en el versículo, en el pasaje que leí de Isaías, una de las cosas que dice es sacúdete el polvo. ¿Qué es sacudir el polvo? Pues es un movimiento violento. Yo creo que los que acaban de venir del campamento saben lo que es el polvo. Yo fui el viernes nada más y del ratito que estuve ahí llegué aquí a la casa, me quité el pantalón, le hice así y salió polvo negro de ese del campamento. Sacudí mis zapatos porque llegaron llenos de polvo. Entonces, eso provoca una reacción. Tú cuando entras a un lugar arenoso, sales y lo primero que haces es sacudir tus pies. ¿Por qué? Porque no quieres verte lleno de polvo. Entonces, es una reacción que tenemos que hacer como cristianos. Ya me cansé de estar estático. Tengo que moverme, tengo que hacer algo. Quizás no sabes cantar, quizás no sabes tocar un instrumento, pero quizás eres bueno para hablar con la gente, quizás eres bueno para realizar actividades, manualidades, no lo sé. Quizás eres bueno para algo, ponlo en práctica, pero sacúdete ese polvo, sacúdete esa comodidad. No estoy bailando, estoy haciendo la simetría de sacudirnos el polvo, ¿no? Entonces, tenemos que sacudirnos el polvo. Es una acción que estremece y sorprende a todos a tu alrededor. Cuando un objeto tiene mucho polvo encima, es por la cantidad del tiempo que tiene en una misma posición. Es un mal ejemplo y no debería de decirlo, pero ¿qué pasa cuando venimos los domingos a la iglesia? Ahora sí, vámonos. ¿Por qué? Porque ha estado ahí desde el domingo pasado y no se ha usado. Digo, yo tengo así varias porque tengo muchas Biblias, pero sí la uso, no crean que... Entonces agarro una del librero y sí tengo que hacer así porque tengo que quitar el polvo, pero la del uso diario está ahí a un lado de mi cama. Pero si usted llega de la iglesia el domingo, guarda su Biblia y la mete en el librero, ¿qué intimidad tiene con el Señor durante la semana? ¿De qué se alimenta de parte del Señor durante la semana? ¿Solamente de los domingos? Ay, Moy, no te preocupes, es que veo todas las predicaciones de los domingos. No. ¿Qué intimidad tiene usted con el Señor? Entonces, cuando un objeto está mucho tiempo sin usarse, obviamente acumula polvo. Necesitamos despertar y dejar de acumular ese polvo y sacudirnos ese polvo y dejar que el Señor nos use, que seamos instrumentos útiles en sus manos. Otra de las acciones que menciona este pasaje de Isaías es levántate. ¿Sabes por qué podemos levantarnos o por qué podemos movernos? Pues porque estamos sanos. Una persona que no tiene piernas, a lo mejor, pues le cuesta levantarse, le cuesta hacer actividades normales como las que nosotros hacemos. Entonces, levantarnos es sinónimo de una acción. Tenemos que hacerlo. Tenemos que despertar. El día de hoy tenemos esta palabra y esta palabra es levántate, iglesia. Despierta y levántate. Tenemos que levantarnos de esta agusticidad, de esta conformidad, de este modo de decir estoy a gusto, conforme.
Dice la palabra, no os conforméis a este siglo, no nos amoldemos a este siglo, no nos amoldemos a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. ¿Cómo renovamos nuestro entendimiento? Leyendo la Escritura. La Escritura nos renueva la mente todos los días. Salud. Tengo un ejemplo, lo dejé al final porque me impresiona mucho esta historia. Mire, vaya conmigo al libro de Jueces, capítulo 7. Jueces capítulo 7. Del versículo 4 al versículo 8 encontramos una parte interesante. Obviamente conocemos la historia, ¿no? Gedeón derrota a los madianitas, conocemos toda la historia, lleva todo un ejército y el Señor le dice a Gedeón, llevas muchos, deshazte de ellos. Y empiezan en el campamento, ¿no? En el campamento donde estaban, pues tiene que separar a algunos y se van, vuelven a la ciudad y los demás se van con él. Pero todavía en el camino el Señor le dice a Gedeón, llevas muchos. Oye, Señor, pero vamos contra los madianitas, ¿cómo que llevo muchos? Bueno, haz esto. Y llegamos al versículo 4 del capítulo 7 de Jueces. Dice, y Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas y ahí te los probaré, y del que yo te diga, vaya, esté contigo. Irá contigo, mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, aquel pondrás aparte. Asimismo a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase toda la demás gente cada uno a su lugar. Y habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas, envió a todos los israelitas cada uno a su tienda, y retuvo a aquellos 300 hombres, y tenía el campamento de Madián abajo en el valle. Y sigue la historia, conocemos que vino una victoria para el pueblo por parte de Gedeón, pero obviamente hubo un despertar. Y esto es lo que quiero mencionar de este pasaje. ¿Qué hicieron esos 300 que demostró que estaban listos para la batalla? Estaban despiertos, estaban alertas. Dice, los otros llegaron como perros, se aventaron al agua, casi metieron la cabeza y agua. Y los otros 300 doblaron una de sus rodillas. Lo voy a hacer, pero ya me duelen las rodillas, Doblaron una de sus rodillas y yo me imagino que tenían la espada encintada y estaban con una mano así y con la otra así, viendo a ver a qué hora llegaba el enemigo. Sinónimo de alerta, sinónimo de estar despiertos. ¿Como quién queremos ser? ¿Como aquellos que se aventaron al agua porque tenían sed? ¿O como aquellos que estaban alertas, despiertos? Alerta de lo que el enemigo puede hacer. Dice que los dardos del fuego del enemigo son diario. Diario el enemigo está atacando nuestra vida. Con pensamientos, con ideas, con problemas, con situaciones. Pero si estamos alertas, podemos estar despiertos a lo que el enemigo quiere hacer en nuestra vida y contrarrestar el ataque del enemigo. Entonces, este ejemplo me gustó, me acordé de él y dije, es un buen ejemplo para esclarecer que nosotros debemos de estar como esos 300, despiertos, alertas a que el enemigo quiere destruir nuestra vida, nuestra familia, nuestra iglesia. Debemos de despertar, iglesia. Y ustedes que van a ver el mensaje al rato de aquí de la Iglesia Metodista Libre, tenemos que despertar como iglesia. ¿Qué quiere el Señor que haga la Iglesia Metodista Libre en Tecate? ¿Seguir en nuestras sillas cómodos? ¿O levantarnos de nuestra silla y decir, pastor, quiero hacer algo? ¿Qué quiere hacer, hermano? Pues sí, llevarle alimento a los de la calle, compartirles del amor de Cristo.
Ir con el enfermo allá en el hospital y orar por él y saber que Dios es un Dios de milagros. ¿Por qué no, pastor, hacer algo para que la gente escuche el mensaje de Dios? Eso es un despertar. Hermano, vamos a tener un campamento familiar local de la iglesia. Sí, pastor, vamos. Hermanos, vamos a hacer un evento evangelístico. Vaya usted, pastor, con su familia, usted solo. Eso no es un despertar. Necesitamos de despertar, iglesia. No dormirnos en nuestros laureles. Tenemos que despertar espiritualmente. Tenemos que estar en comunión con Dios todos los días. ¿Por qué? Porque los días son malos. Dice el pasaje que leímos al principio, por lo cual dice: despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con cuidado cómo andéis, no como necios sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Los días que estamos viviendo, hermanos, son días malos. Todos los días hay un muerto, todos los días desaparecen gente, todos los días hay crimen organizado, todos los días hay situaciones que no podemos remediar nosotros. Entonces debemos de estar alertas, debemos de despertar, iglesia. Debe de haber un despertar en nosotros. Lo mejor que podemos hacer es estar atentos a la palabra de Dios, tener tiempo de intimidad con Él, genuino, y así tendremos las herramientas necesarias para lograr aquello para lo cual fuimos llamados, y despertar. No nos durmamos en nuestros laureles, porque cristiano que se duerme se lo lleva al cucuy. Quédese con esa reflexión. Cristiano que se duerme se lo lleva al cucuy. Entonces necesitamos despertar, iglesia. En esta mañana, si usted siente que su vida espiritual está en un adormecimiento, dígale al Señor: Señor, despiértame. Despiértame a tener intimidad contigo. Despiértame a buscarte en tu palabra. Despiértame a no perder esa comunión contigo. ¿Por qué? Porque sí, es como el alimento. Tú dejas de comer y tu cuerpo se debilita. Y más en estas temporadas de calor, ¿no? Te dejas de hidratar y tu cuerpo se deshidrata. Sudas todo el tiempo. Carlito sabe de lo que hablo. Sudas todo el tiempo. Pierdes líquidos. Entonces tienes que estar tomando suero cada rato. ¿Para qué? Para que tu cuerpo esté hidratado. Tienes que estar en comunión con Dios para que tu cuerpo, tu vida espiritual estén hidratados. Entonces tenemos que despertar, iglesia. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque no es coincidencia, Señor, que tú hables a nuestra vida, Señor, y no es coincidencia, Padre, que el Espíritu Santo trate en nuestros corazones, Señor, y te pedimos en esta mañana que traigas un despertar a nuestra iglesia, Señor. Traigas un despertar a nuestra vida espiritual, Señor, en lo personal, Señor. Si hemos estado conformes, Señor, con pasar 2 horas en la iglesia, Señor, simplemente escuchar tu palabra y sentirnos llenos con eso, Padre, ayúdanos, inquiétanos a buscarte cada día, Señor. Inquiétanos, Padre, a leer, meditar en tu palabra, a estudiarla, a memorizarla, a vivirla, Señor. Ayúdanos, Padre, inquiétanos a hacer algo para tu obra, Señor. Hablarle a aquellos que necesitan de tu perdón, de tu amor, de tu misericordia, Señor. Padre, ayuda, Señor, a esta iglesia, Señor, a ser un parteaguas, Señor, en esta ciudad. De tal manera, Señor, que puedan venir personas necesitadas de escuchar del amor de Cristo, Señor. Padre, inquiétanos, Padre, a hacer algo para tu obra, Señor, como iglesia, como individuos, Señor. Aquellos que nos rodean, Señor, en la escuela, en el trabajo, nuestros vecinos, en casa, Señor. Padre, que ellos puedan ver, Señor, un despertar en nuestra vida y puedan notar, Señor, y nos puedan decir: tú eres diferente, has cambiado. Es porque hemos tenido intimidad contigo, Señor. Ayúdanos, Padre, inquiétanos, Señor, a buscarte, Señor, a amarte más, Señor, a anhelar, Señor, estar en tu presencia como lo cantábamos hace rato, Señor. Te pedimos, Dios, que nos ayudes a despertar si hemos caído en un estado de conformidad, Señor. Si nos hemos sentido a gusto, Señor, simplemente con venir y sentarnos aquí cada domingo, Señor, inquiétanos, Padre, a hacer algo para tu obra, porque como hemos leído, Señor, los días son malos, pero queremos que tu luz brille a través de nosotros, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, oro por cada uno de mis hermanos, Señor, y te pido, Señor, que los incites, Señor, a cada uno de ellos a buscarte en intimidad genuina, Señor. Hablar contigo cada día, Señor. Meditar en tu palabra, Señor. Y te pedimos, Dios, que pronto podamos ver más gente viniendo a los pies de Cristo, Señor.
Más gente escuchando el Evangelio, Señor. Más gente, Señor, queriendo aprender de ti, Señor. Más gente bautizándose, ¿por qué no, Señor? De Dios te damos gracias, Padre, porque tú hablas en los momentos exactos y correctos. Ayúdanos a estar alerta, Señor. Ayúdanos a no ser presa fácil para el enemigo, Señor, sino a tener nuestros 5 sentidos enfocados, Señor, en servirte, en agradarte a ti, Señor. Te damos toda la gloria a ti, Señor, porque tú la mereces, Padre, en el nombre de Jesús.